¿Qué dirías si te preguntaran, ¿crees en la iglesia? O como a veces las personas nos dicen, si saben que somos católicos, ¿cómo podés creer en la iglesia? La mayoría de las personas creen en Dios, por lo menos como un ser supremo que tal vez creó el universo. Se da un paso más si uno va de esa creencia media nebulosa a creer en el Dios del Antiguo Testamento, de los judíos. Creador, todopoderoso, involucrado en la vida de los hombres como un padre providente que cuida de sus hijos y también tiene expectativas de sus hijos. Otro paso se da si uno cree en Jesús como Dios y hombre y Salvador personal, Redentor del mundo. Todavía hasta ahí tenemos muchas personas que podemos decir que están con nosotros, que creen lo mismo. Lo próximo es el paso tal vez más duro y donde muchos se quedan sin avanzar. Creer que Jesús dejó en la tierra a la iglesia con su misma autoridad para gobernar, enseñar y sanar. En ese sentido, el santo cardenal John Henry Newman siempre creyó en la iglesia. Lo que cambió durante su vida fue cómo entendía dónde ubicar esa iglesia de Cristo. El estudio teológico de la iglesia se llama eclesiología. En estos 3 videos vamos a examinar la eclesiología de Newman y su desarrollo durante su vida. En este primer video miraremos la base de la eclesiología de Newman, que permanecía igual a través de los otros cambios en sus pensamientos. En el segundo video veremos las razones que Newman no consideraba la Iglesia Católica como la verdadera Iglesia de Cristo, y también cómo superó esos obstáculos para convertirse a la Iglesia Católica Romana. Y en el último video miraremos cómo la Iglesia, como Newman la entendió, puede fortalecernos en la fe. La eclesiología fue un tema frecuente en los sermones y los escritos de Newman, en su época como anglicano. Por ejemplo, algunos de los títulos de sus sermones son La gloria de la Iglesia cristiana, de la única Iglesia católica y apostólica, la unidad de la Iglesia visible e invisible, la sumisión a la autoridad de la Iglesia. Además, 2 de los tractos para los tiempos que escribió Newman se titulan La Iglesia visible. Dice Monseñor Fernando Caballer que la mejor eclesiología de Newman en un sermón se encuentra en uno titulado La comunión de los santos, y es de 1837. Antes de referirnos a ese sermón, tal vez sería bueno mirar un poco el contexto de la eclesiología en los tiempos de Newman, como qué creían los demás acerca de la iglesia. Se puede decir que realmente era un tema candente y por eso aparecía tantas veces en los sermones y escritos de Newman. 2 grupos de esa época veían la iglesia de un modo puramente espiritual: los evangélicos y los anglicanos más liberales. Ellos solo daban importancia a la iglesia espiritual e ignoraban la parte institucional, estructural, visible. Por el otro extremo, los más acercados a la posición católica romana enfatizaban la naturaleza jurídica e institucional de la iglesia. Los protestantes estaban en el medio y reconocían los 2 aspectos, el espiritual por un lado y el visible por el otro lado, pero los mantenían separados como si fueran 2 iglesias distintas. Como dice Caballer, la iglesia visible institucional y la iglesia invisible de los corazones y los elegidos. Bueno, ¿qué nos dice Newman en este sermón, la comunión de los santos? Da el sermón en la fiesta de Pentecostés, que es el día en que se celebra la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y María. Identifica ese evento como el nacimiento de la iglesia. Dice Newman que cuando Jesús vivía su vida humana sobre la tierra, habitaba con sus discípulos, a su lado, exteriormente.
Después de su resurrección, ascendió al cielo y volvió a través de su espíritu. Ahí cambió todo, porque en vez de compartir con los suyos exteriormente, habita en sus corazones interiormente. Dice en el sermón: esta fue la gran promesa del Evangelio, que el Señor de todo, que hasta entonces se había manifestado externamente a sus siervos, haría morada en sus corazones. ¿Y qué pasa a esas personas en que empieza a habitar el Espíritu Santo, el Señor, dentro suyo? El resultado es que, teniendo adentro cada uno al mismo Espíritu Santo, se produce una unión entre todos que hace nacer la iglesia. Dice Newman: vino a las almas de todos los que creen, y tomando posesión de ellos, Él, siendo uno, los hizo uno. Y así Cristo vino no para hacernos uno, sino para morir por nosotros. El Espíritu vino para hacernos uno en aquel que había muerto y estaba vivo, es decir, para formar la iglesia. Una imagen importante que usa Newman para la iglesia es el del cuerpo vivo, y no cualquier cuerpo, sino el cuerpo de Cristo. Dice que cuando los discípulos estaban con Jesús exteriormente, eran un grupo, una sociedad visible, pero cuando vino a habitar dentro de ellos por el Espíritu Santo, llegaron a ser uno de modo real y no solamente en nombre o una forma de decir. Y él explica: porque no estaban dispuestos simplemente en forma de unidad, como pueden estarlo los miembros de un muerto, sino que eran partes y órganos de un poder que no se ve. Sus personas separadas fueron incluidas en una misteriosa unión con cosas que no se ven. Fueron injertadas y asimiladas al cuerpo espiritual de Cristo, que es uno por el Santo Espíritu, en el que Cristo ha vuelto a nosotros. Tal vez conocerán la historia del monstruo Frankenstein. Un científico toma los miembros de cadáveres muertos y los cose todos juntos para hacer un supercuerpo, y él quiere que viva. Y ahí entra el elemento ficticio, porque logra que esa suma de partes se despierte y mueva, actúe como una nueva persona, pero le falta lo esencial de una persona, y de eso trata la novela. Al contrario, la iglesia es más que la suma de sus partes, con algún poder meramente natural o biológico que las anima. Como cuerpo de Cristo, es animado por el mismo Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Y este Espíritu divino tiene el poder divino de hacer de tantas partes distintas, dispersas, un solo cuerpo vivo y sobrenatural. Y es la imagen de la iglesia que usa también San Pablo en varias de sus cartas: Colosenses 1, Romanos 12, 1 Corintios 12. Dos otras imágenes que Newman menciona son la de piedras vivas y la de un árbol. Y las usa para subrayar esta verdad, que las partes de la iglesia tienen una conexión invisible y divino, que las hace uno y divino. Y dice Newman: esta es, pues, la gloria particular de la iglesia cristiana, que sus miembros no dependen únicamente de lo que es visible, que no son meras piedras de un edificio puestas una encima de otra y unidas desde fuera, sino que son todos y cada uno fruto y manifestación de uno y el mismo principio o poder espiritual invisible, piedras vivas conectadas internamente como las ramas de un árbol, no como partes de un montón. Quiere decir que la iglesia, por su principio real de vida, llega a ser una criatura nueva y viva con su propia identidad. Newman también explica que no solo el principio de vida de la iglesia es invisible, también tiene miembros invisibles. Dice: vista en tanto que formada solamente por personas que viven ahora en este mundo, se trata, por supuesto, de una compañía visible, pero en su carácter más noble y verdadero es un cuerpo invisible, o casi, ya que está constituida
no solo por los pocos que todavía nos encontramos en condición de prueba, sino también por la multitud de los que duermen en el Señor. Y nota que con cada generación que pase, cambia la proporción entre los miembros invisibles y visibles de la iglesia, porque al principio todos eran visibles y después se iban muriendo y pasando a la vida eterna. Entonces son cada vez más miembros invisibles, más proporción invisible de la iglesia. Ahora son mucho más los que ya están en la gloria que la fracción pequeña que estamos todavía batallando para vivir la fe aquí en la tierra. Sin embargo, Newman no minimiza la importancia de la porción visible de la iglesia. Dice que Dios podría haber hecho la iglesia completamente invisible, pero como es templo del Espíritu Santo y necesitamos al Espíritu Santo para encontrar a Cristo y para nuestra salvación, en su misericordia nos da signos para poder encontrar su iglesia y el Espíritu Santo. Y pregunta Newman retóricamente, ¿cuál es esa guía visible externa, dispensadora de lo que no se ve, sino el ministerio cristiano, que nos dirige y nos conduce al mismo Santo de los Santos, en el que Cristo mora mediante su Espíritu? Y por el ministerio se refiere al clero y los fieles, como dice él, los obispos y pastores junto con los cristianos que de ellos dependen. Esta porción visible de la iglesia sirve como canal por el cual nos llegan las gracias de la iglesia invisible y por el cual nos dirigimos hacia la compañía de los santos que ya están en la gloria. Esta reflexión sobre las porciones visible e invisible de la iglesia nos lleva a otro sermón de Newman que se titula justamente La iglesia visible e invisible. En este sermón responde al planteo que en realidad la porción visible y la porción invisible son dos iglesias distintas. Dice que este planteo surge del escándalo de ver los pecados de los cristianos y el hecho de ver la bondad de los no cristianos. Entonces decían que si hay personas que se dicen parte de la iglesia, pero no son buenas personas, no son buenos cristianos, entonces la iglesia que se ve no puede ser la verdadera. Y por el otro lado, como hay personas que son buenas, pero están afuera de la iglesia, debe haber alguna iglesia invisible que es la verdadera. Newman dice que esta posición es poco escritural. Dice, la palabra iglesia, aplicada al cuerpo de los cristianos en este mundo, significa una sola cosa en la Escritura: un cuerpo visible revestido de privilegios invisibles. La Escritura no habla de dos cuerpos, uno visible y otro invisible, cada uno con su propia dotación de miembros. Esta es una idea común hoy día, pero es una idea errónea y añadiré peligrosa. Newman retoma la imagen de Juan 15 de la vid y los sarmientos. Dice que todos los sarmientos son partes de la misma planta y por ello corre la misma savia. Si alguna rama está muerta y no le corre la savia, no deja de ser parte de la misma planta. No se puede decir que pertenece a otra planta, es un miembro muerto de la misma planta. Y del mismo modo, si hay una persona que dice ser cristiano, pero por su fruto se ve que está muerto, sería un miembro muerto de la iglesia viva, pero no parte de una iglesia distinta. Resume Newman su respuesta diciendo esto: la Biblia dice diversas cosas de la iglesia. Unas veces la llama santa y gloriosa, otras le saca defectos y pecados en abundancia. Quizá a primera vista lo lógico es proponer la hipótesis de las dos iglesias, pero de las palabras del Salvador se deduce que no es necesario, que esas visiones opuestas de la iglesia no son realmente incompatibles. Siendo esto así, ¿por qué hacer violencia al texto sagrado? Es interesante notar que este error que denunciaba Newman en su época persistía 100 años después, cuando el Papa Pío XII escribió su encíclica Mystici Corporis Christi en 1943 para explicar detalladamente la doctrina de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Y dice Pío XII:
No puede haber ninguna verdadera oposición o pugna entre la misión invisible del Espíritu Santo y el oficio jurídico que los pastores y doctores han recibido de Cristo. Pues estas dos realidades, como en nosotros el cuerpo y el alma, se completan y perfeccionan mutuamente y proceden del mismo Salvador nuestro, que no solo dijo al infundir el soplo divino, recibir el Espíritu Santo, sino también imperó con expresión clara: como me envió el Padre, así os envío yo. Y asimismo, el que a vosotros oye, a mí me oye. Hemos visto en este video la base de la eclesiología o estudio teológico de la Iglesia de Newman. Él dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo porque sus miembros son animados y unidos por el mismo Espíritu de Cristo. Y este cuerpo tiene su aspecto visible y su aspecto invisible, pero no son sino una sola Iglesia. Y los miembros imperfectos de la Iglesia no desdicen que sea obra del Señor. Cerremos con una cita de comunión de los santos. ¿Seremos tan infieles como para suponer que la Iglesia es solo lo que parece? Una pobre, indefensa, desdeñada institución humana, despreciada por los ricos, saqueada por los violentos, confundida por los sofistas y sometida por los poderosos. Pidamos que el Señor nos dé esa fe sobrenatural para creer como Newman que la Iglesia es mucho más. Y les dejo con una pregunta para reflexionar y compartir. Primera pregunta: ¿cómo describirías tu fe en la Iglesia? ¿Este video te iluminó en algo? Y la segunda: ¿tendés a enfocar más en el aspecto visible, jurídico, por ejemplo, las autoridades, las leyes, la jerarquía de la Iglesia, o en el aspecto invisible y sobrenatural, por ejemplo, los santos, la gracia? ¿En cuál pensás que se enfocan tus amigos, tus familiares y tus conocidos? Buena compartida.